Bueno, estamos en esta serie donde estamos viendo las 9 manifestaciones del fruto del Espíritu Santo. Yo pensaba en algún ejemplo para graficar esto. Siempre se dice, ¿no? El fruto es uno, pero se manifiesta de distintas formas. ¿Se acuerda en el secundario cuando nos enseñaron la descomposición de la luz blanca en los colores que la forman? Y acá tenemos el prisma y golpea la luz blanca y se desarma en 7 colores. Bueno, esto es un poco como para graficar lo que significa el fruto del Espíritu Santo cuando pasa el Espíritu Santo, los efectos cuando pasa a través del creyente y se manifiesta con distintos matices o distintos colores. Lo mencionó Edgardo, lo mencionaron los distintos hermanos que estuvieron tomando los domingos anteriores. Todas estas manifestaciones, las 9 manifestaciones, están íntimamente relacionadas unas con otras. Yo no puedo tener amor y no tener paciencia, no puedo tener benignidad sin tener bondad, lo decía Edgardo, lo decía Juan también, porque está todo muy íntimamente relacionado. Y también se dijo que cada una de estas 9 manifestaciones estaban en la persona del Señor Jesús en su máximo esplendor. A mí me tocó hablar acerca de la mansedumbre. Hermano, usted no sabe, no se imagina cómo fui brutalmente chantajeado en mi hogar por mi esposa. Cada vez que brotaba la carne, cada vez que me brotaba el Andrés que llevo adentro, desde hace 2 o 3 semanas Nati sabía que estaba preparando este tema y ella me decía, mi amor, no te olvides que tenés que hablar acerca de la mansedumbre. Yo no sé si era el Señor redarguyéndome o el acusador no, pero ahí estaba, ¿no? Esa lucha. Así que tengo que confesarlo que el primer redarguido y el primer ministrado por preparar este tema he sido yo y agradezco al Señor también por esto. Dice Scofield, un teólogo, cada una de estas virtudes describen la vida del Hijo de Dios y son extrañas en el terreno del corazón humano. Es imposible que el ser humano por su propia naturaleza logre conquistar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Humanamente son inalcanzables. Por más esfuerzo y esmero que le pongas a la vida y a la religión y por más que quiera ser una esposa dulce y una suegra ubicada y por más que quiera ser un esposo fiel y por más que quieras ser un hijo obediente, si no tenés a Dios, si no tenés a Cristo en tu vida, estas 9 cosas que vamos a ver o que estamos viendo son imposibles de lograr. Estamos condenados al fracaso a menos que tengamos la persona del Espíritu Santo en nuestros corazones. Juan Calvino, uno de los reformadores, decía, el corazón de todo hombre es una fábrica de ídolos. ¿Usted sabe cuál es el principal ídolo contra el que yo tengo que luchar? El yo. Y usted tiene el mismo problema. Tenemos que luchar contra el yo. Por lo tanto, pedirle a este corazón, que es totalmente egocéntrico y centrado en lo humano, pedirle que de este corazón brote amor, gozo, paz, paciencia, etcétera, etcétera, es humanamente imposible. Dice Santiago Benavides en una de las canciones tan ocurrentes que él tiene, mirando cómo soy en realidad, cómo tengo el corazón medio chueco y lleno de egoísmo, descubriendo que soy otro en el montón cuya gran aspiración es llegar más lejos del vecino y sigue cantando. Cada uno de nosotros, si no fuera por el poder de Dios obrando en nuestras vidas, somos por naturaleza ambiciosos, somos egocéntricos, nos enfocamos en lo material y en lo humano por sobre lo espiritual. Estaríamos dispuestos, como dice esta canción, a pisotear al que tenemos a nuestro lado para alcanzar, llegar más alto. Y esto está en cada uno de nuestros corazones. Pero cuando pasamos por la cruz de Cristo, pedimos perdón por nuestros pecados, la sangre de Jesucristo nos limpia, como dice la palabra de Dios, Dios nos adopta como sus hijos
Y el Espíritu Santo entra a morar en nuestras vidas y a partir de allí comienza una batalla espiritual en nuestros miembros, en nuestro cuerpo, que es la batalla del Espíritu contra la carne. Acá tenemos un grafiquito que está interesante, me lo hizo la Mile, y fíjate que tenés de un lado todo el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, etc. Y del otro lado, el árbol seco, están allí las obras de la carne. Y allí comienza en el interior del cristiano esta batalla entre la carne y el espíritu. Dice Gálatas 5, no podemos entrar a ver mucho el detalle del capítulo, pero fíjate cuántas veces menciona esta tensión que hay entre el espíritu y la carne. Verso 16, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Verso 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne. 18, pero si sois guiados por el espíritu no estás bajo la ley. 19, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, etcétera, etcétera. 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, etcétera, etcétera. 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. 7 veces se menciona en este pasaje que leímos la palabra Espíritu, 5 veces se menciona la palabra carne, y me gusta esto que puso un autor. Dice, en el interior de cada cristiano hay una guerra civil entre estas dos naturalezas. Y ahí está batallando la carne contra el espíritu. Y hay que alimentar el espíritu para que podamos vivir como el Señor le agrada. ¿Qué decían los filósofos o los pensadores de la antigua Grecia en la época en que fue escrita la Biblia? Bueno, Aristóteles decía que mansedumbre es el punto intermedio, el punto de equilibrio entre la ira descontrolada y la pasividad. Esto se pensaba en el griego clásico acerca de la definición de mansedumbre, el punto de equilibrio. Pero cuando uno va a la Biblia se da cuenta que mansedumbre es mucho más que un equilibrio mental, como ya vamos a ver a continuación. Dice el diccionario Vine que definir la palabra mansedumbre es difícil, porque en español no tenemos una palabra que complete el significado bíblico de la palabra mansedumbre. Por supuesto que en nuestras Biblias se usa esta palabra porque es la que más se acerca al concepto bíblico. Pero dice Vine allí que mansedumbre en español siempre expresa algo de debilidad o de temor. Yo tenía una perra labradora negra, grandota, que le pusimos por nombre Anush, que en armenio es dulce, ¿no? Es armenio o turco, armenio, que es dulce, porque era re dulce la perra. Y yo me acercaba cuando estaba comiendo, ahí masticando los pedazos de carne, y le sacaba la comida de la boca y la Anush se quedaba tranquilita. No hacía nada por la dulzura que tenía y porque había algo de debilidad o de temor. Ahora tengo un perrito chiquito así que se llama Tesoro, me acerco cuando está comiendo y me come la mano. Es terrible. Pero siempre que hablamos de mansedumbre, en el idioma español hablamos de algo de debilidad y de temor. Dice Vine, el concepto bíblico de mansedumbre no tiene nada que ver con debilidad o cobardía, sino todo lo contrario, es fortaleza, una fortaleza bien usada. El diccionario teológico Bacon dice, es la serenidad y ausencia de egoísmo que poseen quienes son verdaderamente fuertes y que no tienen la necesidad de demostrar su fortaleza. Esto es el concepto bíblico de mansedumbre. El diccionario Bacon dice que mansedumbre es fortaleza bien usada. Es una fortaleza o una autoridad usada con humildad. Es una autoridad sin hacer alarde, sin jactancia de lo que somos. Fíjate este detalle, en el mundo, cada vez que una persona tiene algo de autoridad, siempre, aunque sea muy buena persona, algo de soberbia va a tener, porque así es el corazón humano. Siempre la persona que está en autoridad, algún grado de soberbia o de orgullo tiene. El otro día lo escuchaba en un video al presidente Donald Trump de los Estados Unidos que decía, yo hice una llamada
telefónica porque India y Pakistán estaban por entrar en guerra. Y con mi llamada telefónica estos dos países no entraron en guerra. Y estaba con el pecho inflado, ¿no? Mirá la autoridad que tiene un tipo, el presidente de los Estados Unidos, que él con una llamada telefónica logra frenar la guerra entre dos países. Bueno, siempre cuando hablamos de la autoridad humana siempre hay algún grado de soberbia. De hecho, todos tenemos algo de esto. ¿Te acordás los discípulos del Señor Jesús? Cuando el Señor le empieza a hablar de tronos y le empieza a hablar del reino venidero, enseguida ya uno, bueno, Señor, yo quiero estar a la derecha, yo quiero estar a la izquierda, y ya querían posicionarse, no entendían nada, no entendemos nada. Porque así es el corazón humano, es, como decíamos anteriormente, tiende a la soberbia y al orgullo. Pero la mansedumbre bíblica es esto, es fortaleza aplicada con humildad. Por eso mansedumbre y humildad están muy, muy de la mano. Si vos te fijas en los 9 manifestaciones del fruto del Espíritu, no se menciona la humildad porque está muy íntimamente ligada a la mansedumbre, que es el tema de nuestra noche. Quiero mencionarte rápidamente 5 principios que nos van a ayudar a sacar aplicaciones para nuestras vidas con respecto a esto de la mansedumbre. En primer lugar, la mansedumbre bíblica, la mansedumbre que el Espíritu Santo produce en nuestros corazones, inicia en el interior y se manifiesta en el exterior. Lo explicaba Edgardo hace un par de domingos atrás con esto de la benignidad y de la bondad, ¿no? Siempre, cada una de estas manifestaciones del Espíritu Santo comienzan en el interior del creyente y dan como resultado externo que se puede ver en el trato con otras personas, ¿sí? Va desde adentro hacia afuera. Colosenses 3, versículo 12, habla de lo interno. Versículo 13 habla de lo externo. Fíjate qué interesante. Vestíos pues como escogidos de Dios, algo interno, santos y amados de entrañable misericordia, etcétera, etcétera. Ahí está el interior. Esto es lo que hace Dios, el Espíritu Santo, en lo más secreto de nuestras vidas. Por lo tanto, hablar de alguien manso es hablar de una persona que se somete a la voluntad de Dios en el interior de su corazón. Una persona mansa acepta sin rezongar, sin murmurar, sin quejarse, sin oponerse a los planes de Dios para su vida, aunque a veces esos planes son incomprensibles. A veces Dios permite enfermedades, permite pérdidas, a veces Dios permite situaciones que humanamente uno no le encuentra la vuelta de rosca, la lógica, una desilusión amorosa, un sueño que no se concreta, un niño que no llega, una partida de este mundo de alguien que amamos y uno le busca la vuelta y no la encuentra la lógica. Bueno, ahí es donde Dios está empezando a germinar, el Espíritu Santo está germinando en lo más profundo de tu corazón este fruto que es la mansedumbre. Yo pensaba en esto de aceptar sin rezongar la voluntad de Dios y me acordaba de la historia de Abraham que Juan la mencionó hace un par de domingos atrás, ¿no? Él iba con su hijo amado, el hijo de la promesa, 3 días de camino, veía el monte Moría que cada vez estaba más cerca y en total sumisión a la voluntad y a la soberanía de Dios, ahí estaba Abraham, que es recordado como un héroe de la fe, mostrando esto de la mansedumbre. Pero esto que Dios comienza en el interior siempre termina explotando externamente. Versículo 13, fíjate lo que dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos, y ahí el versículo 13 habla de la relación con otros. Entonces, versículo 12, mi relación con Dios, la mansedumbre interna. Versículo 13, la mansedumbre externa. ¿Sabes qué me preocupa de este punto que estamos mencionando? ¿Sabes qué me preocupa? Que cuando yo soy una persona, si yo soy una persona iracunda, si yo soy una persona vengativa, si yo soy una persona soberbia, si mi esposa nunca me escucha pedirle perdón, si mis hijos me ven como una persona enojona, si pasa todo esto en mi corazón, en mi vida, es porque adentro hay algo en mi comunión con Dios que está fallando. ¿Te das cuenta? Porque esto es simplemente la manifestación externa de lo que está ocurriendo en el interior. Así obra Dios desde adentro hacia afuera.
Por eso es difícil, o te diría prácticamente imposible, truchar el fruto del Espíritu. No se puede. No se puede falsificar el fruto del Espíritu. Es muy fácil truchar el ministerio, hermano. Yo me puedo parar acá, bajarme del chat GPT, ahí como mencionaba Waldo, con una copa de vino si queréis, si no, no. Pero podés bajarte un lindo sermón, hay muchas páginas de internet, y te parás acá y con algunos recursos de oratoria podés truchar el ministerio. Podés truchar, tocar algún instrumento, cantar lindo y decir frases evangélicas lindas. Podés venir a la iglesia y hacerte el líder furioso. Eso es fácil, relativamente sencillo de hacer. Pero el fruto del Espíritu no se puede truchar, porque va desde adentro hacia afuera. ¿Cómo demostrar amor si yo no siento amor por el hermano? ¿Cómo demostrar una paciencia que no existe en mi corazón? ¿Cómo demostrar una mansedumbre que no existe? ¿Se da cuenta? Dios siempre trabaja desde adentro hacia afuera. En segundo lugar, la mansedumbre y cada uno de estos frutos o manifestaciones del fruto del Espíritu siempre llevan en la Biblia un imperativo. ¿Qué es un imperativo? Una orden. Dios nos da mandamientos para que llevemos adelante y desarrollemos estas manifestaciones del Espíritu Santo. Alguno dirá, bueno, si esto lo hace Dios en tu corazón, en tu interior, bueno, vos relájate y ya está. Deja que fluya, ¿no? Un concepto hipesco, deja que fluya. No, hay imperativos, hay órdenes directas en la Biblia donde el Señor nos manda. Y es verdad que esto solamente lo logra el Espíritu Santo, pero también hay una responsabilidad humana. Toda doctrina bíblica tiene una tensión, un equilibrio que hay que explicarlo y hay que enseñarlo siempre. La Biblia habla de la soberanía de Dios, pero también habla de la responsabilidad humana. Y cuando hablamos de ese tema hay que compensar, ¿no? Estos dos conceptos. La Biblia habla de Dios como amoroso, pero también habla de la ira de Dios y de la venganza de Dios. Entonces siempre hay que ser equilibrados y mostrar la tensión. Bueno, con esto de la mansedumbre y del fruto del Espíritu pasa exactamente lo mismo. Hay una responsabilidad de Dios o hay una soberanía de Dios en todo esto, pero también hay una responsabilidad humana. Ahí te voy a mostrar, mira, una lista larga de cada una de estas 9 manifestaciones del Espíritu Santo, como en el Nuevo Testamento son imperativos. Fíjate, vestidos de amor, estar siempre con gozo, seguir la paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Simplemente lo menciono, pero hay imperativos bíblicos donde se nos muestra que vos y yo tenemos una responsabilidad, ¿sí? Hay una operación, hay una obediencia que tenemos que llevar a cabo. Esto es lo que se llama la cooperación dinámica. No es 50% Dios, 50% yo. No es así. Es el Espíritu Santo trabajando adentro mío y eso despierta en mi corazón una respuesta de obediencia para que los planes de Dios se lleven a cabo en mi vida. Decía Agustín de Hipona, Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Ahí está el concepto de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. ¿Qué hiciste vos para que Dios te cree? ¿Qué hiciste? Nada. Dios te creó sin vos. Pero cuando hablamos de esto, de la obediencia, hay una responsabilidad humana. Decía Calvino de nuevo, Dios obra en nosotros para que nosotros obremos. Fíjate, equilibrio entre la soberanía divina y la responsabilidad humana. Dice John Stott, el fruto del Espíritu es evidencia del carácter de Cristo en nosotros, pero no es automático. Requiere una vida de obediencia consciente, ¿sí? ¿Cuántos tienen limonero en la casa? Levanten la mano, salúdenme. ¿Árbol de naranja? ¿Alguien tiene? ¿No? ¿Pomelo alguien tiene en la casa? Juan, vos tenés limonero. ¿Vos tenés soberanía sobre tu limonero para que dé limones? No da fruto. Tenés que agarrarlo a manguerazos, Juan. Próbalo después. Vos no tenés soberanía sobre el árbol para que dé fruto, pero sí podés facilitar para regándolo, desparasitándolo, cuando hay alguna hormiga invasora combatiéndola, uno humanamente puede facilitar la situación para que el árbol dé fruto. Bueno, algo así ocurre también en nuestras vidas. Por eso Pablo dice en Filipenses 2:12, ocupaos en vuestra salvación
con temor y temblor. Esto es, ¿no? La parte de la responsabilidad humana. A lo mejor alguien dice en esta noche, bueno, yo ya soy salvo, ya vengo a la iglesia de chiquito, levanté la mano, me bauticé, aleluya, gloria a Dios, pero no muestra a Cristo en su vida. Mira, probablemente si esta es tu situación, sos alguien que se autopercibe evangélico, pero que todavía no ha pasado por la cruz de Cristo. Ojalá que ninguno de los que estamos acá estemos en esta circunstancia. Se me apagó esto, no sé si alguien de multimedia me puede dar una mano. Gracias. Hemos dicho que el fruto del Espíritu inicia en el interior y se manifiesta externamente. Hemos dicho que es, gracias Edgardo, ahí está. Hemos dicho que es un imperativo y de cada una de estas manifestaciones hay mandatos en el Nuevo Testamento donde tenemos que cumplirlo. En tercer lugar, y me gusta mucho este punto, la mansedumbre es indispensable para el liderazgo. Hermanos, yo sé que esta no es una reunión de líderes, pero sé que también en este momento hay muchos líderes de la iglesia que estamos en esta reunión. Y probablemente hay líderes de áreas juveniles, de adolescentes, de de jóvenes y actividades de mujeres. Y la iglesia tiene áreas que funcionan y hay líderes. Sé que hay adolescentes y jóvenes que dentro de pocos años van a estar también tomando un rol de servicio y de liderazgo en la iglesia. Cada una de estas 9 manifestaciones del Espíritu Santo son muy importantes en el liderazgo y en el servicio. Pero principalmente se menciona la mansedumbre en relación al liderazgo en la Biblia. ¿Quién fue el mejor líder del Antiguo Testamento? Moisés. Tan buen líder fue que el Señor tuvo que enterrar su cuerpo. Ustedes saben esto, ¿no? Lo dice la palabra, porque si no, ¿qué hubiese pasado? Probablemente los judíos hubiesen ido y lo hubiesen deificado, lo hubiesen exaltado en gran manera por tremendo hombre que fue y líder que fue. ¿Quién es el mejor líder del Nuevo Testamento? Y sí, Jesús. Es tan grande el liderazgo de Jesús que inició el movimiento religioso y social y más grande de todos los tiempos, que es el cristianismo. Ahora es muy curioso que de estos 2 grandes líderes de la Biblia se mencione la misma cualidad. Dice Números 12:3, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y mira lo que dice el Señor Jesús de sí mismo, Mateo 11:29, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Este texto de 2 de Corintios me vuela la cabeza. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Hermanos, si querés, anhelás de corazón, tenés el buen anhelo de servir a Dios, la mansedumbre tiene que ser una virtud presente y palpable en tu vida. Porque la palabra lo enseña de esta forma. ¿Sabes por qué es tan importante la mansedumbre? Porque siempre que hay autoridad sin humildad y sin mansedumbre hay devastación. Es destructivo. Cuando vemos una persona empoderada, que tiene mucha autoridad, que tiene mucho poder, pero no tiene humildad y ejerce esa autoridad con soberbia, es destructivo. Y lo vemos en la historia secular y lo vemos en la historia de la iglesia cristiana también. Cuando se levantan, lee la Biblia, vas a ver líderes que aparecen allí y que eran autoritarios y devastan al pueblo de Dios. Y también pasa en la historia secular. Leí esta semana los dictadores más sanguinarios de la historia. Y ahí está Mao Zedong, y está Stalin, y está Adolf Hitler, y se mencionan 10 dictadores, y entre los 10 liquidaron a más de 143 millones de personas. Mirá lo que pasa cuando alguien tiene poder, pero no tiene mansedumbre, no tiene humildad. Es destructivo, es devastador. Por eso Pablo le habla a Timoteo en la última carta, y le dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, etcétera, etcétera, etcétera. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, ¿vos querés ser siervo de Dios? Bueno, tenés que ser manso, tenés que ser humilde. Sácate de la cabeza el concepto mundano de la autoridad. Y el Señor Jesús dice algo parecido ahí en Mateo capítulo 20.
Pablo le dice a Timoteo, acá en la iglesia el líder tiene que ser manso, manso para corregir, manso para restaurar, Gálatas 6, capítulo 1, porque vos también podés estar en esa misma condición. Tenés que ser manso para que no se te suban los humos a la cabeza, tenés que ser manso para que toda la gloria del servicio que estás haciendo sea para Dios y no para ninguna persona. La mansedumbre inicia en el interior y se manifiesta externamente. Es un imperativo en la Biblia. Tercer lugar, es indispensable para el liderazgo. Cuarto lugar, la mansedumbre impacta corazones. En esta sociedad en la que vos y yo vivimos, tan egoísta, donde hay tantas ambiciones personales, en esta sociedad donde todos luchan por sus derechos, ¿viste? Que todos salen a manifestar y luchan por sus derechos, donde se muestra la rebeldía como una virtud. Cuando vos te encontrás con una persona mansa y humilde, enseguida detectás que esa persona no es de este mundo. Y eso impacta el corazón. Como se dice de Daniel, ¿no? En Daniel capítulo 6, había un espíritu superior. Fíjate que los paganos no sabían cómo llamarle a esto. Simplemente decían esto, hay un espíritu superior. Y esto es lo que ve el mundo en nuestras vidas cuando reflejamos el carácter de Cristo. Es muy curioso que dos de los discípulos que estuvieron muy cerca del Señor Jesús durante el ministerio, muchos años después, cuando tienen que escribir, Juan y Pedro destacan esta virtud del Señor Jesús. Dice Juan 1, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y yo le diría a Juan, ¿dónde viste la gloria? ¿Dónde, Juan? ¿En los milagros? ¿En la alimentación de los 5.000? ¿Dónde, Juan? ¿En la transfiguración ahí cuando mostró la gloria? ¿Dónde, Juan? Y Juan nos responde, vimos su gloria lleno de gracia y de verdad. Fíjate lo que toca el corazón de Juan. Para que en el año 90, 60 años después de que Cristo se fue al cielo, Juan destaca esta virtud del Señor Jesús, su mansedumbre y su humildad. Lo mismo pasa con Pedro ahí, ¿no? Nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas, quien cuando maldecía no respondía con maldición. Algo había tocado el Señor Jesucristo en el corazón de sus discípulos para que estos dos que estaban tan cerca de Él mencionen la dulzura, la ternura, la mansedumbre y la humildad del Señor Jesús en su vida. La mansedumbre marca corazones, a veces mucho más que los ministerios rimbombantes y coloridos. La mansedumbre marca corazones. Yo tenía 17 años, estábamos en un retiro de iglesia en los hoteles de Embalse, ¿se acuerdan? Esto, ¿en qué año habré pasado? No sé, año 98, 99, no me acuerdo. ¿2000? 2002, no, antes estuvimos también, creo. 17, 18 años habré tenido. Y estábamos en una pieza de adolescentes. Todos los adolescentes, era adolescente en esa época, mira. Y estábamos, creo que estaba Marco, no me acuerdo si estaba Yuyu, estábamos con el Mati Merecian, estaba Paul también. Y nos pasamos toda la noche haciendo lío, tirábamos los botines contra las paredes, golpeábamos las puertas de todos los vecinos. Un desastre hasta que vino Pepe Bocian. Y apareció Pepe y nos pegó un levante, un reto. Mañana no van a poder escuchar la reunión, van a estar dormidos, los hermanos no pueden dormir. Nos pegó un reto, se fue Pepe, hermano, no voló una mosca. Nos fuimos todos a dormir. Al otro día estábamos en el desayuno y viene Pepe y nos busca el Mati Merecian y a mí. ¿Puedo hablar con ustedes? Hermano, casi nos hacemos pizza encima con el Mati. Y nos lleva a un rincón y Pepe nos dice, les tengo que pedir perdón por cómo los reté anoche. Y nosotros los mirábamos, no lo podíamos creer. ¿Cómo, Pepe? Sí, porque yo estaba muy enojado y me extralimité y les hablé de mala manera, así que les tengo que pedir perdón. Pasaron 25, 26 años y tengo el recuerdo en el corazón. ¿Sabe por qué? Porque siendo un pibe, siendo un adolescente, vino un grande, y lo digo con todas las letras, vino un grande y nos pidió perdón. Y eso demostró humildad y mansedumbre en el liderazgo. Y agradezco al Señor por personas, y hoy tenemos personas así también que marcan vidas y marcan corazones e impactan corazones por medio de la mansedumbre y de esta forma de ser reflejando a Cristo en sus vidas. Número 1, inicia en el interior.
Número 2, es un imperativo, es una orden. Número 3, es indispensable en el liderazgo. 4, impacta corazones. Y termino con el último punto. La mansedumbre es imprescindible para la unidad de la iglesia. Si queremos tener una iglesia unida, es necesario que cada uno de nosotros cultivemos esta virtud del Espíritu Santo. Efesios 4, el gran capítulo de la unidad. Si vos querés estudiar la unidad en la Biblia, anda a Efesios 4, Juan 17. Y Pablo al comienzo de este capítulo dice: yo pues preso en el Señor les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, con toda humildad, mansedumbre, paciencia y amor. Repetí conmigo: humildad, mansedumbre, paciencia y amor. Son como 4 escudos que se levantan para cuidar la unidad. Humildad, mansedumbre, paciencia y amor. Es fácil, ¿no?, aplicar estas 4 cosas. Yo los miro a ustedes y tienen una cara de humilde bárbara. Hay un olor a mansedumbre acá. Mañana en el fútbol, chancha, hay ternura, hay paciencia, hay amor, ¿no? Y ustedes me miren a mí y dicen: qué amoroso que es este. No es fácil, hermano. No es fácil, pero es necesario. Si queremos lograr una iglesia unida, es necesario cultivar estas 4 cosas. Esta semana la Mile me decía: tengo 2 compañeras en el colegio que las quiero mucho, pero se llevan re mal entre ellas. Y no sé qué hacer, me dice, porque yo quiero armar grupo con las 2, pero ellas no se pueden ni ver. ¿No, Mile? Y le conté algo que leí en un libro que me gustó mucho, hablando sobre los discípulos del Señor Jesús. Usted sabe que el grupo de discípulos era muy heterogéneo. Tenías a un Mateo que era un judío traidor, porque se vendió a los romanos para cobrar impuestos a los mismos judíos y traicionó a su patria. Ahí estaba Mateo como un traidor. Y en el mismo grupo de discípulos estaba Simón el Celote. ¿Sabe quién eran los celotes? Eran un grupo ultranacionalista, judíos, tan violentos y revolucionarios eran que en el año 70 levantaron una guerra en contra de los romanos. Eran ultradefensores de los judíos. Y vos ves el grupo de los discípulos de Jesús y lo ves a Mateo, el judío traidor, con Simón el Celote, que están juntos y están abrazados y están sirviendo a Cristo. Es como que hoy traigamos a un libertario recalcitrante y lo juntemos con un kirchnerista del núcleo duro, de Cristina o de Axel, o el que se te ocurra, y los abracemos y se besen y estén ahí juntos y compartan la comisión de jóvenes o de matrimonio y estén 3 años sirviendo al Señor juntos. Sería humanamente imposible. Pero ¿sabes por qué un extremo y el otro se unieron? ¿Sabes por qué? Porque tenían a Cristo como el eje central y como el punto de unión. Y porque la mansedumbre de Cristo fue invadiendo los corazones de estas personas. Hermano, la humildad, la mansedumbre, la paciencia y el amor son muy difíciles. La unidad en la iglesia es muy difícil, pero cuando tenemos a Cristo como el punto de unión, ahí podemos acercar cualquier diferencia. Amén. Indispensable para la unidad de la iglesia. Ahí están los 5 puntos que hemos visto. Inicia en el interior y se manifiesta externamente. Es un imperativo, una orden para cada uno de nosotros, aunque el Espíritu Santo lo produce también. Es indispensable para el liderazgo. Marca los corazones mucho más que a veces ministerios muy públicos o visibles. Y es indispensable o imprescindible también para la unidad de la iglesia. Probablemente hay acá alguien que piensa: ¿cómo hago? ¿Cómo hago para lograr esto en mi vida? Yo soy una persona violenta, soy una persona que no se puede controlar, lastimo a las personas que tengo a mi alrededor, soy como un cactus, el que se me acerca lo pincho, lo hiero, me estoy quedando en soledad. Quizás vos pensás que te estás quedando en soledad porque estás continuamente maltratando a los que tenés a tu lado y no podés controlar tu lengua, no podés controlar tus reacciones. Intentás ser un buen esposo, una buena esposa, intentás ser cariñoso con tus hijos, pero no lo lográs. Escúchame lo que te voy a decir. Tengo un gran psicólogo conocido. Hay psicofármacos muy potentes. Hay libros de autoayuda que son muy interesantes. La mala noticia es que ninguna de estas 3 cosas te van a ayudar, porque esto que estamos hablando lo logra el Espíritu Santo en tu corazón. Y eso solamente se puede hacer cuando está Cristo en tu vida. La pregunta es: ¿pasaste por la cruz de Cristo ya?
Pediste perdón por tus pecados. Si no, no hay forma humanamente de que puedas controlar tus reacciones y tu mal carácter. Yo te voy a invitar, si todavía no lo has hecho, a que en esta noche le digas: Jesús, quiero que entres en mi corazón. Te pido que la sangre derramada en la cruz limpie mi vida, me haga una nueva persona. Quiero que ordenes mi caminar como cantamos hoy, ordena mi carácter, ordena mi lenguaje, mi vocabulario, mis labios, ordena todo lo que está desordenado en mi vida. Ayúdame a tener esa mansedumbre sobrenatural que por mis propias fuerzas no puedo lograr. ¿Cómo se hace? Con una oración, un rezo desde tu corazón al corazón de Dios. No lo hagas en voz alta porque el que te tiene que escuchar es Dios. Y ahí donde estás, en tu mente, susurra con labios del corazón y del alma estas palabras. Decile: Señor Jesús, yo te ayudo. Decile así: Señor Jesús. Repetí pero con convicción, creyendo, con fe. Jesús, yo creo que en la cruz moriste para darme una nueva vida. Te pido que la sangre derramada hace 2000 años en la cruz del Calvario recorra hoy cada rincón de mi vida, de mi alma, de mi mente, de mi corazón. Quiero empezar una nueva vida, Jesús. Quiero que me guíes. Quiero que el Espíritu Santo entre en mi corazón y empezar a reflejar todo esto que por mis propias fuerzas no logro alcanzar. Entra en mi vida, Señor. Cámbiame. Vemos un video y termina Pablo. Apágame las luces, a ver. Apágame las luces ahí. Bueno, vemos el video y termino yo. Ahí va.